Bueno, vamos a comenzar con una pequeña reflexión mientras que llegan el restante de los papás, ¿vale? ¿Me comentan si están viendo, por favor? Sí, se está bien. Bueno, papás, para que comencemos la reunión del día de hoy, vamos a comenzar con esta pequeña reflexión. ¿La están viendo todos? Sí, ahí se ve bien. Señora. ¿Se está viendo bien? Bueno, papás, vamos a leer esto entre todos y quiero que cada uno pues me dé una opinión acerca de esta pequeña como moraleja, ¿sí? Para que demos inicio a la terapia multifamiliar. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura, si es tan amable? Yo te ayudo. Dale, gracias. El peso de un vaso de agua. Un psicólogo estaba desarrollando una sesión grupal cuando de repente levantó un vaso de agua. Todos esperaban la típica pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo les respondió, el peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no representará un problema, pero si lo sostengo durante una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no ha cambiado, siempre es el mismo, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Gracias. Papás, dos opiniones como para comenzar acerca de esta pequeña lectura. Pues yo pienso que es como con los problemas que cuando uno tiene como un problema y lo carga todo el tiempo, pues más grande se vuelve el problema. Es como la analogía que hago. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Cuando se presentan las dificultades y uno no es capaz de solucionarlas porque las siente que, que uno no es capaz de salir de ahí, lo mejor es cuando uno no encuentra la solución, se sueltan y se deja que las cosas fluyan para que poco a poco vaya dando como resultado a esa dificultad, porque si yo no la puedo resolver, la suelto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno. La metáfora que hoy les traigo acerca del peso del vaso de agua tiene que ver mucho con la temática o el tema que hoy vamos a trabajar. La temática es lealtades transgeneracionales tóxicas o cadenas transgeneracionales. Me pareció muy pertinente como tal la analogía del vaso de agua y su peso, porque corresponde un poco a todos los problemas a nivel familiar en algún momento que llegamos a cargar. Es más, no de una forma consciente, sino de todo lo que realmente heredamos de padres, abuelos, tíos, hermanos, en fin, ¿cierto? Por eso, la importancia como tal de la temática. La idea, están viendo ahí bien todo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Para que comencemos, vamos a hablar acerca de qué entienden ustedes por lealtades transgeneracionales, ¿cierto?
qué son, cómo funcionan y cómo se sanan, ¿cierto? Eso va a ser lo que vamos a ver en este espaciecito de terapia familiar. ¿Qué son entonces o qué les dice para ustedes la palabra transgeneracional? Pues como las cargas o los hábitos, yo no sé, de atrás, de los abuelos, de los bisabuelos, de toda la generación que hay hacia atrás de uno. Ajá. Hay lealtades que son sanas y hay lealtades que regularmente se convierten en tóxicas porque empiezan a implicar en un sujeto que hayan transformaciones o decisiones basadas justamente en todo lo enseñado y que van a trazar, por así decirlo, un destino, ¿sí? Pero no de una forma que uno diga es tangencial, ¿cierto? O sea, no es que yo sepa como tal o que yo haya hecho ese pacto con mis padres, por ejemplo, de que tengo que repetir esa historia, no, o que tengo esa lealtad con ellos, no, o sea, simplemente es algo que como tal se da. ¿Qué son? Las lealtades transgeneracionales son lazos que nos unen a todos nuestros ancestros, ¿sí? Especifica padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, pueden estar vivos o no. Se basan justamente en la representación de tradiciones, creencias, imaginarios a nivel social, cultural, que se incorporan a cada individuo de una forma consciente o inconsciente y que en su mayor parte, cuando implican algo negativo, obviamente que se generan a partir de la toxicidad, son formadas a partir de un dolor o un sufrimiento. Además, se configura en este tipo de lealtades dos figuras importantes a nivel psicológico y sociológico, que es el niño interior herido y el niño interior inocente, en el que el dolor se convierte en parte fundamental de la identidad tanto colectiva de la familia como de ese individuo que se está desarrollando, al punto de que se empiezan a configurar resistencias en cada individuo que somos, o sea, llámese papá, mamá, abuela, hijo, usuario, padres de familia, el que sea terapeuta, la persona que sea, se generan resistencias que me impiden verdaderamente darme cuenta de cuál es mi necesidad. Y puede que esa necesidad no sea tangencialmente mía, simplemente algo que he ido reproduciendo poco a poco, generación tras generación. Muchos padres de familia, cuando llegamos a terapias de familia, oye, bueno, no sé, creo que todos nos hemos preguntado en muchas ocasiones si es que algo he hecho mal. ¿Por qué Julanito se comporta de esa manera? No entiendo por qué está deprimido, no entiendo por qué su ansiedad, no entiendo por qué sus decisiones, no entiendo por qué su rebeldía. Y eso es lo que vamos a intentar un poquito dilucidar en este preciso instante. Obviamente, pues pueden hacer todas las preguntas del caso. Es un tiempo corto, pero la idea es que podamos al menos dar un pequeño vistazo hacia la gran problemática. Por último, entendemos que las lealtades transgeneracionales, en cuanto al niño interior, coinciden el dolor como una forma de aprendizaje. Regularmente todos queremos poder olvidar todo lo que nos ha herido, un abandono, un rechazo, una humillación, ¿sí? El ser ignorado en algún momento. Pero esas vivencias que en algún momento tuvimos que vivir como las individualidades sociales que somos, nos hicieron al son de hoy. Si no hubiésemos vivido múltiples situaciones a lo largo de todas nuestras vidas, pues no seríamos la esencia que hoy por hoy somos. En algún momento, y eso se los he dicho muchas veces a los usuarios, y pues si ustedes de pronto hay usuarios por ahí, les he comentado que siempre somos los mismos en esencia, pero siempre somos las negaciones de nosotros a partir del tiempo. Así nosotros conservemos siempre, digamos, las decisiones, o por ejemplo, frente a temas de estudio, laboral, temas familiares, en fin,
podemos pensar X o Y cosa al son de hoy, pero va a ser totalmente diferente el día de mañana, o en una semana, o en 5 años. Por eso en algún momento un filósofo que es alemán, que es Hegel, establece que siempre somos la negación de nosotros mismos a partir del tiempo. Y eso pasa igualmente en el tema de las familias, aunque se generan ese tipo de lealtades que terminan configurando, ya sea para repetir, ya sea para reparar las cosas que como tal generan ese dolor a nivel colectivo. ¿Tienen hasta ahí alguna duda? Se me durmieron. No, ninguna, muy clara. Sí, o sea, igualmente las diapositivas se las puse como para que lo vayan, no se les olvide nada. Bueno, se dice que el dolor sana con amor. Todos los seres humanos tenemos dos formas de experimentar como tal el sufrimiento. Entendemos que igualmente el dolor es algo que se genera, por así decirlo, de una forma momentánea. Es como las emociones. Yo siento tristeza, alegría, siento rabia de una forma momentánea. Siento rabia porque me dañaron el escritorio o el computador, ¿correcto? Eso me hace sentir ira. Siento tristeza porque no pude ir a un concierto o no pude comprarme la falda que quería. Pero son emociones que son cortas, que son momentáneas y son de ahí. Pero los sentimientos como tal son a largo plazo. Implican como tal ya un proceso más cognitivo, un proceso más de conciencia, un proceso más de discernir por qué siento eso, ¿sí? El sufrimiento y el dolor cumplen una función muy similar. El dolor es momentáneo, pero el sufrimiento es algo que yo voy cargando poco a poco a partir del tiempo y que se me convierte en eso, en un sentimiento. Pero hay dos formas en las cuales yo empiezo a generar ese sufrimiento, y más cuando hablamos de las lealtades transgeneracionales. A partir de un niño interior herido y de un niño interior inocente. Cuando hablamos de ese niño interior herido, hablamos de un ego, de un yo, de un individuo solo a nivel personal. Pero cuando yo hablo del niño interior inocente, estamos hablando de una forma colectiva. Y como estamos hablando de las lealtades transgeneracionales, y cuando uno habla del niño inocente y todas las bases de toda la formación de un niño y de un joven y de un adulto se dan en la familia, pues nos estamos refiriendo a familias, ¿correcto? Se habla de ese niño interior herido que ha sufrido en carne propia el dolor, el abandono, el rechazo, el maltrato, ¿correcto? Es el niño que en algún momento le hicieron bullying en el colegio, es el niño que en algún momento quizás fue víctima de abuso, hablamos del niño que posiblemente haya sido víctima de maltrato intrafamiliar, ¿correcto? De este tipo de cosas que solamente siente ese niño, que solamente sentimos cada uno de nosotros. Cada uno, no solamente los usuarios, sino cada uno de nosotros tenemos un niño interior herido. Y es mal formular decir, ¿cuándo me puedo quitar yo el niño interior herido? El niño interior herido no se va a ir. Por la misma razón de que yo no puedo borrar todas las malas experiencias que tuve en mi vida. Yo lo único que hago con cada experiencia es resignificarla. Con cada experiencia tomo lo más positivo o tomo la enseñanza que me dio esa vivencia para continuar adelante y decidir si embarrarla o no embarrarla. Yo creo que en algún momento yo les comenté que alguien me había dicho que habían personas brutas, inteligentes y sabias, ¿correcto? Las personas brutas, pues según la persona que me lo comentó en algún momento, me decía que son personas que cometen errores y vuelven y los cometen y vuelven y se chocan contra la piedra y vuelven y se chocan contra la piedra y jamás aprenden. O sea, se quedan ahí, chocando contra la misma roca, chocando contra el mismo fracaso, contra el mismo error, la misma persona, la misma situación.
Las personas inteligentes son aquellas que cometen los errores, se chocan contra lo que tienen que chocarse, la misma piedra, pero ojo, aprenden de lo que han vivido y cuando vuelven y se encuentran con la misma piedra, lo que hacen es que la rodean y siguen su camino. Las personas sabias son personas que no cometen el error porque aprenden a verlo en el otro, aprenden a reconocer que el otro ya falló en eso. Entonces, pues si yo reconozco que el otro ya la cagó, pues nada, pues o sea, yo simplemente voy a ser inteligente y no me meto por el mismo hueco, ¿correcto? Yo considero a nivel personal que todos somos un poco de las tres. Todos somos brutos, inteligentes y sabios. Y creo que todos somos un poquito de todas porque todos tenemos fortalezas como tenemos debilidades. A todos nos puede ir bien en el trabajo, pero no en el amor, por ejemplo. En el amor podemos ser extremadamente brutos, tapados, ¿cierto? O puede que seamos excelentes en la parte familiar, afectiva, pero realmente no nos entra el estudio o no nos da la suerte o no nos da la plata. ¿Y cuántos no se han quebrado un montón de veces porque se montan un montón de negocios en su cabeza y dentro de todos los negocios que se montan, pues cometen los mismos errores. Entonces terminan destapando huecos para tapar huecos porque no saben realmente cómo organizarse a nivel económico y financiero, ¿no? Entonces todos somos un poco de todas. Y hay un niño interior inocente que sufre a partir de lo ajeno. Y eso lo hablamos a partir de la empatía, ¿cierto? Todos quisiéramos sufrir para que una persona que queremos no lo tenga que hacer. Y se los voy a poner en un ejemplo. Muchos de ustedes que son padres de familia sufren por cada uno de sus hijos. Si son hermanos, sufrirán por sus hermanos. Sufrirán también por sus nietos, sufrirán por sus sobrinos. La razón, pues es que son sus sobrinos, ¿cierto? Y ustedes no quisieran que algo malo les pasara. Es más, de todo lo que les ha pasado, ustedes esperarían en algún momento que ya aprendan. Y cada vez que la embarran, sienten frustración, sienten rabia, se cargan. Y eso es normal, porque eso hace parte de la vida humana. Sentir dolor es sentirnos en algún momento vivos. Porque si no lo sintiéramos, es como si la vida no tuviera en algún momento sentido. ¿Correcto? Entonces ese niño interior inocente es el niño que, además de que lo maltrataron a él quizás en algún momento, vio cómo le pegaron a la mamá, vio cómo de pronto abusaron de la hermana, vio cómo no había plata para la comida, para el desayuno, vio cómo no les podían dar regalos en Navidad porque simplemente no había plata. Y hay simples y llanas cosas que a la final terminan configurando en ese niño un sufrimiento y un dolor que ese niño aún no procesa porque es un niño, pero que a medida que va creciendo va a ir generando ese tipo de lealtad. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, señora, No, buenas todo está noches. bien. Continuamos. Prefiero pasar el dolor, prefiero pasar yo el dolor a que lo pase mi ser querido. Existen tres tipos de formas en las cuales yo puedo generar ese dolor en el niño interno inocente, ¿cierto? Está a partir del sufrimiento de ser testigo directo, que es, como bien se los decía, el niño que vio cómo le pegaron a su mamá, ¿cierto? Cómo ese maltrato intrafamiliar, cómo ese papá llegaba ebrio y quizás en algún momento le chantó su golpe a la mamá, o cómo le pegaba a sus hermanos, o cómo simplemente llegaba ebrio o llegaba con la plata del mes, iba y se la gastaba, o se iba a jugar, o se iba para el billar y puede que nunca llegara a la casa, pero ve como la mamá lloraba porque quizás en algún momento no había plata para el mercado, pero el más iba, se la gastaba en el bar de la esquina, ¿cierto? O ve a su mamá sufriendo una depresión, o ve a su mamá sufriendo de humillaciones, o ve que su abuelo, o le cuentan, ¿no? De su abuelo, en fin, ¿cierto?
Entonces, eso es un testigo directo. Así por más que disimulen, el niño está viendo. Nosotros vemos, siempre vemos. Y puede que un niño hasta los 12, 13 años apenas esté configurando y dándose cuenta qué tan serio era eso. Pero todos empezamos a guardar. Por eso nuestro cerebro, en nuestra hipocampo, es como si fuera una biblioteca. Y nuestra loca, que es nuestra amígdala cerebral, es la que está registrando todo. Y ella es la parte emocional, la parte que en algún momento evalúa si es triste, si es alegre, si da rabia, si da asco, si da miedo. Y obviamente, como nosotros tenemos neuroreceptores, cada emoción que en ese momento un niño puede estar viviendo le va a llegar directamente a la loca. La loca va a decir, sienta alegría porque nos regalaron una hamburguesa yendo a tal parte. Y guarda este momento, estamos en el Cocora y comimos una hamburguesa deliciosa, ¿cierto? Y queda grabado ese momento y puede que ese niño crezca, porque va a crecer. Y va a llegar y qué chévere, ir al Cocora, ir a comer la hamburguesa que en algún momento me comí allá con mi papá cuando fuimos a montar caballo. O puede que guarde la vez en la que llegó el papá ebrio o en la que quizás en una Navidad no había con qué hacer absolutamente nada, a duras penas como que comieron chocolate con pan y la abuelita estaba enferma y todo el mundo lloraba. Entonces resulta que para esa persona la Navidad a partir de allí se va a configurar de otra forma. Va a ser, y va a ser porque dicen que la palabra tiene mucho poder en algún momento, uno empieza a llamar a partir de allí que todas las Navidades o todas esas fechas sean negativas, porque yo las he construido así, ¿correcto? Hay una conexión que es inconsciente y hace parte de esos cambios de comportamiento. Entonces, por ejemplo, mi sobrina está llorando todo el tiempo, además de eso se corta. Yo veo que ha estado como consumiendo, se la pasa llorando todo el tiempo, yo no sé realmente qué le pasa, si lo tiene todo. Yo le doy todo, esa es obviamente una de digamos, las cosas que los padres muchas veces hacen y que está bien, ¿cierto? Uno tiene que intentar brindar todo a sus hijos. Sin embargo, siempre debe haber un límite como tal, porque la frustración también es necesaria. Yo le brindo todo, tiene estudio, tiene casa, tiene la mejor ropa, tiene el mejor celular, tiene absolutamente todo, no entiendo por qué está triste. Lo que no sabemos es que uno, a partir de solo la conexión familiar que uno tiene, uno se da cuenta cuando uno el hermano está triste. Yo me doy cuenta cuando mi mamá está brava o está triste, porque empiezo a sentir cómo ella cambia su actitud, porque empiezo a sentir cómo ella, aunque no quiere que yo me dé cuenta, deja de hacer cosas. En fin, yo termino intuyendo eso y resulta que empiezo yo a sentir ese desasosiego, empiezo no a dormir, me siento como cansada, estresada, nada funciona, no me rinde en el trabajo, no me rinde en el colegio y no sé por qué. Tengo una sensación de vacío atroz en el alma, pero no sé qué es. Y resulta que esa sensación no viene de usted solamente, viene de mucho atrás. Es más, pudo que su abuela, pudo que su madre se lo haya eh, heredado a su abuela, de su abuela, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se dan. Y existe otra forma en la cual yo doy ese sufrimiento, que es a partir de los relatos positivos, negativos e inclusive del mismo silencio. Por eso cuando les hablaba de las lealtades transgeneracionales, les enfatizaba en que no correspondía solamente a los padres presentes vivos aún, sino que también corresponde a todo y para atrás, ¿cierto? Corresponde a los relatos que me cuentan en algún momento de mis abuelos, de mis tíos, de cómo era, ¿cierto? De cómo fue usted en la adolescencia, ¿correcto? Entonces resulta, les pongo un ejemplo, un niño con dos papás, ¿cierto? Con mamá, papá, la mamá habla súper bien del papá
y el papá realmente no habla nunca al papá. O sea, el niño le cuentan cómo eran las navidades con el papá, le cuentan cómo era él jugando con ellas, cómo compartían y salían de viaje, etc, etc, etc. Y está el relato de un papá que no cuenta nada, o sea, que simplemente se queda en silencio. Y resulta que en ese mismo silencio, pues el niño pues, empezará a hacer sus propias conjeturas. Porque mi mamá sí habla de su papá y mi papá no. Pues resulta que a medida que pasa el tiempo, el niño lo que va a empezar a hacer es, pues de más que si no habla de mi abuelo es porque le pegaba o era un mal papá o hacía esto o hacía lo otro. Y no hay cosa que desarrolle más una lealtad tóxica realmente que el mismo silencio, porque no se da a partir de la realidad, de hechos que puede que no los haya yo vivido, sino que simplemente me los estoy imaginando. Por eso, de allí se generan también muchas lealtades tóxicas. Por eso a muchos les he dicho que es fundamental uno en algún momento saber quiénes son mis papás, quiénes fueron mis abuelos, cómo fue su infancia, qué tuvieron que vivir, porque todo ello hace parte de algo que tengo que reconocer en algún momento. Todavía siguen conmigo, se desconectaron, se durmieron. Aquí, señora, No, aquí aquí estamos. estamos atentos. ¿Puedo Listo. hacerle una pregunta? Claro que sí. Acá Cuenta. estamos. Acá estamos. O sea, que es correcto Acá estamos todos. contarle a un hijo o a la persona que sea, en realidad, quién era el padre, el abuelo, la madre, etcétera, etcétera. Claro, porque mira, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, o sea, cuando uno no sabe qué fue lo que pasó, no hace conjeturas. Mira, hazte de cuenta que de pronto, no sé, un hijo tuyo, bueno, o digamos que yo no conocía a mi papá, ¿cierto? Y pues mi mamá le tocó supremamente duro, súper complejo. Y yo veía, regáleme un momento que escuché como si alguien hubiera entrado. La que me está hablando es Liliana, ¿sí? O No, levantaron la mano. María. María, y ahorita Liliana quiere hacer otra pregunta, ¿correcto? Listo. Vamos a volver a presentar. Bueno, como tengo la presentación, necesito que más bien me vayan hablando porque no logro ver. Yo te Entonces, puedo decir, Jessy, yo te puedo decir, doña Liliana está alzando la mano, don Eugenio está alzando la mano. Don listo. Eugenio tiene la palabra. Pero Buenas déjame noches, muchas contesto un gracias. momentico la pregunta a doña María, ¿cierto? ¿Es correcto uno contarles ese tipo de cosas a los hijos? O sea, obviamente no llegando a idealizar ciertas cosas. ¿A qué voy con esto? Yo le puedo contar a mis hijos, obviamente, que yo pues tuve una juventud en la cual pude haber sido rebelde, ¿cierto? Pero cómo yo configuro el relato y digamos en algún momento enaltezco que no sé, que me gustaba mucho el licor y que mejor dicho me la pasaba de fiesta en fiesta y una cosa y la otra, pues tengamos muy claro que es que estamos tratando con adolescentes, ¿cierto? Y cuando usted le dice eso es como si usted le estuviera dando un arma para que piense que lo puede hacer. La comunicación es muy importante porque cuando yo puedo comunicar, yo sé a qué me atengo. Pero también cuando yo lo hago no de una forma asertiva, y cuando hablamos de una forma asertiva hablo de generarlo contacto, obviamente, de decirlo sabiendo que hay cosas que no se tienen que enaltecer, como por ejemplo el consumo de algo, bueno, comportamientos que puedan ser arriesgados, pueden dejar al menos entrever que pues usted también es un ser humano y que usted también ha sufrido miles de cosas, y el punto a lo cual llegaremos más adelante en esta reunión es cómo vamos realmente a sanar estas heridas de las lealtades emocionales, ¿no? Las lealtades transgeneracionales. Don Eugenio, ahora sí cuénteme.
Buenas noches para todos, muchas gracias. Lo que pasa es lo siguiente, que yo he notado un error muy grande en nosotros los padres y más que todo en los abuelos de nosotros, que casi siempre comentan lo que usted dice. Es que su papá era tomatrago, es que su papá era jugador, su papá esto, su papá lo otro, y no ven y no se fijan de que lo que ellos están haciendo es abriendo un camino y dando parte para que ellos tomen rienda y después tengan una excusa en decir quién era usted, Ujú, con qué derecho me va a reclamar. Con todo exacto, respeto lo digo, ese es y ese fue una de las grandes problemáticas que yo he pasado con mi hijo. Y por eso creo que estamos en este proceso con él. claro. Muchas Tiene toda gracias. la razón. Lo que pasa es que, o sea, no se trata de callar la verdad, porque, ojo, resulta que dentro de todo lo que configuramos como lealtad familiar, que ya se los voy a explicar, eh, empezamos a reproducir cosas sin saber. Yo necesito comunicar, yo necesito relatar, pero ojo, que como yo digo las cosas, marca una diferencia fundamental. Cuando yo digo es que su papá era tremendo tomatrago y se la pasaba en la calle desde las 2 de la tarde y tomaba desde el miércoles hasta el lunes, y le empiezo a relatar de esta forma, pues ojo que el chino lo que está entendiendo es que usted le está diciendo que si él lo hacía tranquilamente, pues nada, ¿cierto? Ojo que yo puedo relatar realmente la historia sin caer en prejuicios. Yo sí puedo decir, su papá en algún momento sí tuvo un problema de licor y siento que era que él quizás no se encontraba y no se sentía bien dentro de lo que estaba experimentando y sentía muchos vacíos. Realmente es que quizás tuvo muchos inconvenientes con el papá de él porque quizás le pegaba y yo siento que a la final de pronto pues terminó buscando en el licor una forma en la cual él pudiese liberarse, ¿cierto? Miren que en el solo relato, pues yo le estoy siendo sincera, yo le estoy contando pues si en algún momento tuvo inconvenientes o no con el licor, pero ojo que es que hay tonos de voz, hay formas en las cuales yo digo ciertas cosas que generan rabia. Cuando a mí un papá o una mamá me dice, es que Julan, es que yo le digo que yo lo salvé porque es que Julanita lo iba a tirar a la calle o porque el papá era súper mal papá. Ojo que usted se les está metiendo con las figuras más importantes de un niño, con los papás. Y usted ahí está configurando si realmente ese niño, si usted le dice que los papás se fueron, se largaron y lo dejaron con usted queda como el héroe, usted se enaltece, obviamente en su ego, porque usted lo salvó, pero es lo que le está básicamente dando a ese niño a entender que sus papás no lo quisieron y lo abandonaron. Y en esa pequeña palabra, en eso que usted enalteció porque usted se sintió supremamente valioso, porque lo salvó de las garras de Lucifer, termina en ese niño sintiéndose que realmente no vale nada, que termina siendo algo recogido, que es que mi papá, mi abuelo, mis tíos me salvaron la vida, y cuando va y busca una pareja o cuando empieza a desarrollar su personalidad, realmente desarrolla una personalidad, puede que límite, puede que sea dependiente, puede que empiece a tomar actitudes desafiantes intentando buscar su identidad. Bueno, si mis papás no me aceptaron, entonces habrá el tipo de la esquina que sí me acepte y que no me abandone. Ojo que la comunicación realmente da o algo positivo o algo negativo dependiendo de la tonalidad, dependiendo de cómo yo lo diga. Y a veces yo siento que los papás cometen muchos errores frente a eso, quizás enalteciendo en algún momento todo lo que han hecho, pero no se dan cuenta que a veces indirectamente generan un rayo y un rayo bastante profundo. La abuela que en algún momento quiso salvar al hijo, al nieto, de que la mamá era quizás una consumidora, va y le dice eso al niño, pero el niño no lo va a procesar como, ay, mi mamá era una consumidora, yo no voy a repetir eso, es un niño pequeño. Simplemente se va a quedar con la idea
de que quiere estar con su mamá, de que lo rechazaron, de que la mamá prefirió estar en la calle, en fin, me hago entender, o sea, no va a ser lo que el abuelo hizo, sino realmente la figura negativa. Correcto, está ahí, soy clara. Correcto. Listo. A partir del niño, no sé si tengan alguna otra pregunta, creo que había otra persona que había levantado la mano. No. Bueno, en ese niño interior herido encontramos un ego personal, ¿sí? Y dice, al empatizar con el dolor de las generaciones, lo va a hacer suyo, va a construir su destino, va a tomar decisiones según sus lealtades, principios, mitos, lealtades y principios, ¿cierto? Va a construir mitos, que son como tal sus relatos de vida, van a construir símbolos, símbolos quizás de dolor, y van a construir ritos, que son a la final simplemente actividades que acaban de afianzar como tal los símbolos y los mitos. Se habla de que todos los individuos, todos los seres humanos tenemos un dolor profundo, ¿no? Nadie se queda sin dolor, a todos algo nos tiene que doler. El que no le duela, acá es Dalai Lama, pues o sea, mejor dicho, santo. Pero todos tenemos un dolorcito, todos tenemos una pequeña espinita. El punto es que empezamos a buscar un equilibrio entre lo bueno y lo malo, porque pues si yo me quedo con todo lo malo en algún momento, pues eso va a terminar llevándome a un hueco, ¿no? A un hoyo, a la sombra total del individuo. Intentaré en algún momento ver lo bueno y lo malo y empezaré a construir una resistencia a partir del dolor. ¿Y cómo hago eso? Yo tomo el dolor, ciertas cosas, y las convierto básicamente en una fortaleza que empieza a desarrollar mi identidad, ¿correcto? Entonces, mis papás me abandonaron o se separaron, ¿cierto? Entonces, pues como ellos se fueron, yo realmente no sé cómo construir relaciones o cuál es la relación de amor perfecta, en fin. Y lo que hago es que empiezo a construir mi barrera ante las relaciones personales. Empiezo a construir relaciones las cuales no duran más de 2 meses, 6 meses, un año, ¿correcto? Monto cachos a la lata. Empiezo pues obviamente con Sodoma y Gomorra, todos contra todos, pues o sea, no hay ningún inconveniente. Y empiezo a generar obviamente esa identidad en mí. Y ese dolor que yo pude haber sentido de abandono por parte de mis padres, que obviamente no tiene que ver con los padres porque, ojo, no se trata de que uno como padre, si usted no quiere estar más en una relación, usted se tiene que quedar por el niño. Porque eso también va a generar en algún momento algo al niño, ¿cierto? Eso va a generar otra lealtad, va a generar no la lealtad de irse, sino va a ser la lealtad de quedarse sufriendo ahí, si usted no quiere estar. O sea, siempre se va a generar como tal una lealtad, siempre va a haber algo que se interprete. Nunca estamos libres de eso. Y resulta que ese niño, ese sujeto que ha ido creciendo y que ya construyó toda esta resistencia a partir de su dolor y que genera su identidad, empieza a optimizarse, a objetivarse como tal en el mundo, a identificarse a partir del drama. Y el drama, hablo de que se identifica con su dolor a tal punto que todo el relato, todo el mito, todos los símbolos que va a construir esta persona para poderse comunicar con los demás, para poder vivir su vida, va a estar basado en la victimización y en la culpabilidad. Es que yo soy culpable de que mis papás se separaran. Por eso realmente yo no me siento bien teniendo relaciones con otras personas. Es que yo soy víctima de que mis papás se separaran porque como ellos se separaron, yo no sé cómo configurar realmente una relación. Y así se la pasan y se vuelve un círculo vicioso a la final, porque es su forma en la cual ellos pueden como tal configurar eso. Y resulta que esas personas que configuran el dolor como parte de su identidad
se sienten bien en ello porque a partir del drama que pueden estar viviendo, que ojo, no es un drama de me está mintiendo o está manipulando, sino que realmente lo sienten, son los protagonistas de su historia. O sea, pues son ellos los que están victimizándose, son ellos las víctimas, son ellos los culpables. Nunca están al lado, siempre son ellos. Y resulta que estas personas son las que se quejan de todo, ¿no? Se quejan de la pareja, se quejan del país, de la economía, de la familia, de si fue negro, si le pusieron la cita, si no se la dieron, si pasó, si apareció el sol, si llovió, si lo que sea. Siempre se están quejando. Asústese cuando esa persona no le diga absolutamente nada y no se queje de nada. No se victimice o no se culpabilice. Y la razón de asustarse es porque una persona que no se exprese de esa forma, a partir de esa resistencia que tiene de poder ponerse a ella como protagonista, se está tragando todo. Y como se está tragando todo, en algún momento va a ver la vida con una desesperanza tan atroz que va a ser muy propenso a que caiga en una depresión pero tan profunda, esas que llamamos mayores, y llegar quizás en algún momento a pensar en quitarse la vida. Pues ¿para qué vivir si ese dolor ya lo tiene básicamente sumergido? Por eso terminan también en ese dolor interno, dolor tan fuerte y la angustia constante. El niño interior inocente, por su lado, hace parte de un ego familiar, ¿correcto? Hay algo, yo no sé qué, pero exactamente hay algo a nivel familiar que ha generado una lealtad, ¿correcto? Ya sea que todas las mujeres no hayan podido estudiar, ya sea que todas las mujeres sean madres a muy corta edad, ya sea que todas las mujeres en algún momento hayan sufrido de alguna enfermedad, ya sea que todas hayan carecido económicamente de algo, ya sea que todas en algún momento hayan pasado maltrato intrafamiliar. Hay algo. Y hay pequeñas cosas que no se necesitan pasar de voz a voz para que simplemente se queden ahí, se queden en la interpretación de cada individuo frente a su familia. ¿Correcto? Entonces cada miembro va a tomar un pedacito de dolor para sí y va a construir esa lealtad, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver mi flechita, la del mouse, ¿la alcanzan a ver? Sí, señora. Listo. Este dolor familiar es el dolor de generaciones, es el dolor de tíos, es el dolor de abuelos, es el dolor de los papás, de los hermanos, en fin. Y digamos que este es Julanito, ¿cierto? Entonces Julanito nace y nace feliz porque obvio, uy, qué chévere, me dieron vida, me dan alimento, me dan juguetes, me dan una cosa, me dan la otra, pero en algún momento a medida que va creciendo, se da cuenta y va sintiendo toda esa carga emocional familiar. Y como bien lo dice el tema central de la terapia de hoy, empieza a construir esa lealtad ante el dolor, la lealtad de no dejar cargando a esa familia sola, eso, porque si yo me llevo un pedacito, es menos lo que tiene que estar acá. Si yo me puedo llevar un pedacito de ese dolor para cargarlo yo, lo voy a quitar de encima ese peso a mi mamá. Entonces yo construyo esas lealtades a partir de repetir o el reparar, ¿correcto? Y ese niño interior herido que hablamos ahorita, que es eh, individual, ¿cierto? Que es que genera como tal en algún momento una personalidad, una identidad, va a corresponder totalmente a ese niño interior inocente que es el de la familia, que es el que observa. Y es ahí donde entra una metáfora a partir de la oveja, ¿no? Porque resulta que hay ovejas, lo que llamamos nosotros, pues vulgarmente, pues muy coloquialmente, la oveja negra y la oveja blanca, ¿cierto? Las ovejas blancas son aquellas que repiten, ¿cierto? O sea, como que se quedan ahí, repiten la misma historia, entonces la mamá tuvo su hijo a los 14 años con un tipo mayor
y que además le pegaba y la cascaba, mejor dicho, hasta matarla. Y resulta que la hija, pues puede que haya observado esto, pero va y se enamora a un tipo como 20 años mayor que ella y a los 14, 15 años vuelve y queda embarazada ella. O sea, repite la misma historia. Y es como si en algún momento dentro de esas lealtades transgeneracionales, no de forma tácita, vuelvo y se los repito, no es que usted haya llegado a donde su hijo le haya dicho usted va a repetir mi historia, no. O usted le va a repetir la historia a su abuelo, no. Es que es algo que se va pasando poco a poco. Llega y le dice, en algún momento esa niña queda en embarazo y está repitiendo la historia, ¿no? Pero no está tácito. Pero es como si le dijese a esa persona, a esa madre, a esa abuela, estoy cargando este dolor contigo para que a ti no te quede tan duro. Es como la mamá que va al mercado, compra un montón de bolsas, la hija la ve así súper llena de cosas y se va y ayuda a cargar las bolsas para que no le quede tan pesado y entre las dos puedan llegar a la casa. Es algo muy similar. Yo te quito peso un poquito del dolor que estás sintiendo y del sufrimiento familiar para que tú no lo cargues tú sola. Y a eso va un poco lo de repetir, ¿sí? Y la oveja negra, que pues hay de todo un poco. Hay una oveja negra que en algún momento, por ejemplo, sí quiso ser profesional, sí quiso hacer algo de su vida, quiso salir, quiso en algún momento superarse académica, económica y laboralmente. Y va a ser una oveja negra que se va a salir de ese repetir y va a intentar reparar o va a intentar en algún momento salirse de ese molde, ¿sí? Digamos que esta es la parte positiva, aunque en algún momento también va a tener una carga negativa, porque va a ser el triunfo de esa persona intentando reparar todo el dolor de atrás de una familia. No va a ser porque él sienta realmente que se merece ese éxito, sino que tuvo que trabajar todo esto para darle el orgullo a su papá, darle el orgullo a su abuelo, darle el orgullo a la madre. No va a ser por sí mismo. Y existe otra oveja negra, que es quizás la que más observamos, que es esa oveja que cansada de todo lo mismo que se está dando, del mismo dolor que nadie dice, pero que todos saben, que todos murmullan a partir de los tíos, en fin, y es que Julanita no habla, pero se la pasa llorando, en fin, pues cansada de ese dolor, va y busca al de la esquina, va y busca al que le va a tranquilizar de así, por así decirlo, la angustia que siente a nivel familiar, porque está cansada de ver a la tía, a la mamá, a la abuela alegar, pero porque ellas están en su dolor. Y resulta que ella, intentando liberarse de eso, intentando ya salirse de ese núcleo, intenta cambiar como tal eso, pero pues es como repetir otra vez el fracaso y es además sumarle un dolor más a esa familia. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señora. Señora, bien, perfecto. Sí, señora. Vamos entonces a cómo funcionan las lealtades transgeneracionales. Hablábamos del repetir y del reparar. Yo repito a partir de cosas como yo igual que tú, yo no te supero, yo te sigo o yo te acompaño. Y les pongo el ejemplo. Yo igual que tú me embaracé a los 14 años. No está tácito, no es que una hija le vaya y le diga eso a la mamá, pero emocionalmente es como si le intentara quitar esa carga, aunque no se la está quitando, sino que antes se la está aumentando, pero es lo que regularmente se empieza a dar, ¿cierto? Yo igual que tú soy infeliz en mi trabajo, porque tú me enseñaste que lo importante era ingresar dinero para poder sostenernos. Y puede que no le guste lo que esté haciendo. Muchos, y yo he conocido bastantes casos de personas que, por ejemplo, estudian medicina no porque quieran, sino porque los papás tienen el sueño frustrado de que ellos querían ser médicos o que querían un médico en la familia y terminan y están en octavo semestre y están, mejor dicho, que se mueren, no quieren más de la vida,
están aburridos, saben que no tienen un sentido de vida ni vocación, pero lo hacen porque están cumpliendo el deseo familiar, ¿correcto? Yo no te supero y eso se va mucho a, digamos, si yo tengo un padre que en algún momento sufría hipertensión y comía la lata, ¿cierto? Comía harina, sal, grasa, todo, o tenía diabetes y comía dulce a la lata y fumaba y tomaba licor, y en fin, o era muy tomatrago, y llega y se muere a los 60 años. Mi abuelo se murió también como a los 61, 62. Mi papá igual. Puede que yo no lo vaya a hacer, pero yo me estoy preparando psicológicamente y muchos de ustedes yo sé que lo han pensado. Uy, mi papá se murió de tanta edad, mi abuelo también, ¿será que yo me muero igual? Y empieza a generarse, yo no voy a superar los 60 años, no, yo me voy a morir, tal cosa, y puede que no se muera, le da el infarto, pero no se muere. Y aún así en el infarto es como si hubieran rendido pleitesía a la lealtad, porque de alguna manera intentaron no superarlo, pues lo superaron, pero intentaron ser leales a eso de no superar los 60 años. Yo te sigo, muchos padres de familia, muchos hermanos, bueno, muchas personas terminan trabajando en cosas que realmente no les agradan, no les gustan, pero pues tienen que tomar decisiones en algún momento de su vida o se van para otro país buscando futuros, ¿no? Entonces resulta que pues el hijo no era que estuviera muy animado por irse quizás a España o a Estados Unidos sin saber mucho qué hacer, pero pues allá está el hermano y el hermano algo proveerá, ¿no? Algo pasará. Entonces, si saben que las lealtades están obviamente, quizás allá puede que si surja algo, pues se va a ir hacia esa persona, ¿cierto? O sea, no va a ser una decisión propia, no va a ser una persona que esté pensando a nivel individual y egoísta, por así decirlo, sino que está pensando en cómo continuar con esa lealtad. Y el yo te acompaño, pues, si yo te acompaño, por ejemplo, en la enfermedad, yo te acompaño en el vicio, ¿cierto? O sea, eso puede darse, ¿no? O sea, muchos de las herencias que uno genera a partir, digamos, del tema de consumo, cuando uno habla de antecedentes de consumo, se habla también de los temas de lealtades transgeneracionales, porque existe esa construcción de identidad y esa construcción de imaginaria en el relato mismo, de que es que usted va a ser igual que su papá, y a la final, pues uno quien tiene lealtad, pues a los papás, entonces sí, yo me voy a ir a acompañarlo, correcto, entonces termina siendo la repetición de ello. Y lo de reparar es yo al revés que tú, yo para por ti, en frustraciones, venganza o te cuida, o yo en tu lugar, ¿cierto? Entonces yo al revés que tú, gano mucho dinero, puedo estudiar en una gran universidad, tengo un Audi y una casa en Palermo o en la Florida, ¿cierto? Claro, yo reparo todo lo económico que no tuvo mis papás, pero resulta que muy en el interior, como yo me quedé simplemente intentando superar lo económico, pues no trabajé realmente lo que yo quería, no realmente me di cuenta de cuáles eran mis necesidades y, por ejemplo, soy un paria, pues no hablo con nadie, soy infeliz con mi pareja, eh, siento que las deudas y las cuentas me llegan todos los días y obviamente es pensar cómo las voy a pagar. No hay realmente un bienestar, solamente se intentó superar lo que hasta el momento se había dado. Yo para y por ti en las frustraciones, como les decía, un padre que quiso ser médico pero no lo logró, entonces el hijo terminó siendo médico, pero pues un médico de que no quiere, un médico que simplemente lo está haciendo para que su padre se sienta totalmente orgulloso, ¿no? ¿Cuántas familias realmente hacen que una persona estudie algo o sea algo porque quieren que sea eso y no por lo que realmente esa persona sienta o quiera hacer de su vida, ¿no? En el tema de la venganza, es como si un padre, digamos mi papá, tuviese un problema con el hermano. Y pues yo obviamente en la venganza pues no me puedo vengar de mi tío,
pero más adelante en la siguiente generación, pues yo voy a tener problemas con mi hermano o con cualquier otra persona, y yo me voy a vengar de esa persona. Y de alguna manera eso es reparar esa lealtad a nivel familiar con mi padre, porque estoy vengando lo que sentía, así no fuera por la misma persona, ni siquiera por el mismo sentimiento. ¿Correcto? El yo te cuido va un poco mucho a lo que pasa con los síndromes de los cuidadores, ¿sí? O sea, como, bueno, ustedes saben que toda persona que sufre alguna enfermedad en algún momento, pues requiere de muchos cuidados, y la persona que lo cuida, pues obviamente se entrega tanto en alma y vida que termina enfermándose con él. En algún momento va a ser el entregar el yo te cuido tanto que pues no importa si en algún momento yo no puedo lograr vivir mi vida, no. No importa si yo, por ejemplo, no puedo lograr pensar en establecer una familia, pues yo te voy a cuidar y tú no vas a estar solo. Por eso es tan importante uno diferenciar los roles en la familia. Los padres son los padres, los hijos son los hijos. Y está bien que los hijos somos cometis o inversiones a futuros de los padres, porque pues la idea es que en algún momento los hijos se hagan cargo de los padres. Pero ojo, que hacerse cargo no implica en algún momento que yo tenga que dejar de vivir mi vida. No implica que yo, obviamente, no me pueda casar, no pueda estudiar, no pueda trabajar. Y a veces empezamos no a ver al hijo como realmente mi hijo, sino que inclusive muchos cometen el error de convertirlos como si fueran en los esposos. O sea, hágame todo. Y no se dan cuenta que no es el esposo, sino el hijo. Y son papeles totalmente diferentes, son roles totalmente diferentes. Listo. Y el yo en tu lugar va en, por ejemplo, una madre que está supremamente deprimida, está súper triste, frustrada, por X o Y motivo, ¿cierto? Y la hija ve que está así y empieza obviamente a desarrollar una anorexia. Pues obvio, la mamá se preocupa por su hija, no se da cuenta de qué es lo que está pasando, pero la hija tampoco sabe realmente qué está pasando en sí, se vuelve simplemente en una conciencia, en una conexión inconsciente. Ella simplemente está sintiendo que su mamá está así y eso la lleva a sentir ansiedad, a sentir quizás malestar por sí misma, depresión. Y en algún momento empieza ella también a caer en depresión y a caer en ideas obviamente irracionales de quizás dejar de comer, en fin, y termina en una anorexia. Entonces la mamá, además de estar deprimida por lo de ella, está deprimida por lo de la hija, porque no sabe cómo realmente sacarla del problema. Y así sucesivamente se va dando el cómo reparar las lealtades transgeneracionales, cómo se van dando las lealtades transgeneracionales y cómo van funcionando, ¿correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Para que en los próximos 5 o 10 minutos logremos terminar ya con la sesión. Está muy claro. Listo. Bueno, vamos para F, que ya es como el cómo sanar, que es la parte ya última. Bueno, tenemos el cómo sanar el niño herido, interno herido, ¿no? Que es el individual, es el que yo genero a partir de la propia vivencia. Hay un dolor que es el dolor shock, que es un dolor que yo paso pero que yo reprimo. Yo pude haber tenido en algún momento un abuso y ese abuso yo haberlo reprimido, o sea, yo no recuerdo, y hay muchas personas que no recuerdan, por ejemplo, sus primeros 10 años de vida, y puede que haya un trauma ahí que simplemente yo quiero esconder, que yo no quiero vivir, ¿sí? Pero ese trauma que yo no reconozco porque yo lo dejé en mi parte más inconsciente de mi cerebro, lo empiezo obviamente a revivir, no conscientemente, pero sí inconscientemente en mis actos, en mis comportamientos y en mis decisiones. Entonces es ahí donde yo empiezo a tomar decisiones impulsivas, donde allí empiezo obviamente con
con actividades como quizás un consumo, quizás relaciones sexuales de riesgo, quizás comportamientos de riesgo como conducir ebrios, en fin, porque son algo inexplicable. O sea, yo no conozco bien la causa, porque está tan metida en mi hipocampo y está tan metida en el último rincón de esa biblioteca que yo no sé qué es, pero ahí está. Y se dice que las únicas dos emociones que pueden llegar realmente a sanar son el amor y el dolor, pero ojo que las dos tienen que ir juntas. Pero para yo reconocer ese shock, ese dolor shock que está muy metido en el inconsciente, yo necesito empezar por algo súper sencillo y es el reconocimiento a partir de la humildad. Porque cuando yo no tengo humildad, yo voy y le meto la culpa al que sea. Es que yo soy así. Yo me meto con cuanto perro y gato me da la gana, porque es que a mí todos los novios que he tenido me han puesto los cachos, entonces pues a la final, y díganme si no han escuchado mucho esa frase, si todos me pagan de esa forma, entonces yo voy a pagar igual y voy a hacer el doble, hijo de puta, ¿cierto? O sea, voy a hacer el doble. Y muchos terminan siéndolo porque además actúan como si el error dependiese de los demás, la decisión es suya. Al fin y al cabo es suya. Y ahí lo que hay que evaluar, obviamente, pues la persona que haya cometido como tal el error tendrá que cargarse en su conciencia sus obviamente acciones, pero tendrá usted que evaluar para usted mismo qué es lo que usted quizás hasta el son de hoy ha reproducido, que llama eso. Yo porque llamo en algún momento a personas que no me valoran. Yo porque en algún momento llamo a hombres mayores. Yo porque llamo a personas que me son fieles todo el tiempo, ¿cierto? O amigos que en algún momento son extremadamente falsos. Yo empiezo a llamar las cosas, yo empiezo a reproducir un modo operandi que me permite a mí tener ese tipo de amistades. Y yo tengo que tener la humildad para saber que hay algo dentro de mí que quizás está reproduciendo eso. Por eso yo necesito reconocerlo y llegar a ese dolor profundo. Y llegar a ese dolor profundo necesita desbloquear el ego personal. Y ese ego personal era lo que ahorita les decía, de que uno hace el dolor parte de la resistencia de la identidad. O sea, yo tomo ese dolor para construir mi identidad. Y cuando yo logro desbloquear ese ego, logro desbloquear esa resistencia, pues yo necesito amor. Es ahí donde entra tan fundamentalmente lo que son las terapias, lo que son los profesionales, lo que son la familia, lo que es una pareja. Porque cuando llego a ese dolor profundo, a mí lo único que me va a hacer sentir seguro para poder llegar a ese dolor profundo sin ningún tipo de resistencia va a ser el poder estar en un lugar seguro, en un lugar donde alguien no me juzgue, donde alguien realmente me valide, donde alguien valide lo que estoy sintiendo, donde alguien reconozca que este dolor que estoy sintiendo no es inventado, yo lo estoy sintiendo, así a usted no le parezca que es inventado, yo lo estoy sintiendo. Y llegar al punto inicial de por qué el dolor. Eso para el niño interior herido. En el niño interior inocente, y esto ya para culminar, es al revés, ¿no? Si bien acá el dolor aparece en el centro y es la parte que empieza a desarrollar como tal el individuo, da su identidad y tiene que empezar a abrirse a partir del amor. En el inocente, que es la parte de la familia, es todo ese dolor que acarrea ese niño, es todo el dolor que acarrea ese adulto, ese adolescente, y en el fondo, ahí en la mitad, como en la llenita de huevo, es el amor y la lealtad por esa familia. Es el yo hago esto porque no quiero dejar sola a mi familia con este dolor. Por eso es necesario develar en este gran problema de la lealtad transgeneracional cuál es el amor oculto. Porque ojo que ese amor oculto es ese dolor
qué es lo que están viviendo, qué fue lo que vivió mi papá. Y ojo que cuando empiecen a contar, me voy a la pregunta de doña María ahorita, cuando vayan a contar sobre sus vidas, sobre sus padres, tíos, en fin, no se pueden quedar simplemente en el reproche de por qué actuaron de esa forma, de que actuaron de esa forma, perdón, sino realmente entender por qué actuaron de esa forma, entender inclusive a partir de múltiples relatos más, de preguntarle a la tía, al abuelo, al que sea, cómo fue esa infancia, cómo fue esa adolescencia, cómo fueron sus padres, quién era el abuelo de Julanito, cómo era, cómo se comportaba, ¿sí? Y es importante uno tener, mientras está en la parte de velar todo el amor oculto y toda esa lealtad, sin prejuicio alguno, el observar la parte de los padres, la parte parental, porque allí está el 70 al 60% como tal de toda esa lealtad transgeneracional. Pero ojo que de ahí para atrás hay mucho más, ¿no? Entonces yo tengo formas de reparar, ¿cierto? Y esa forma de reparar es construir una nueva forma de amor, no a partir eh, del reparar o repetir el dolor, sino a partir del honrar, ¿cierto? Entonces se dice que la lealtad está basada en el sufrir por amor. Pero hay una forma en la cual uno puede trabajar la lealtad a partir de la honra y dedicar esa felicidad, a partir del respeto, de la compasión, de la inspiración y la conciencia. Por eso, y acá pues con esto terminamos como tal el tema de hoy, si bien yo tengo que hablar todo lo que tenga que hablar, primero tengo que pensar mucho para hablar, pero cada hecho que haya pasado, yo no lo tengo que ver con prejuicio, ni mucho menos con reproche, porque yo no sé qué vivió la otra persona, porque yo soy totalmente diferente a él, pero sí tengo que respetar lo que vivió. Y es allí cuando nos empezamos a desligar como tal de esas lealtades, a partir del respeto, lo que tú viviste, pero es tuyo. Compadezco el hecho de que hayas sufrido todo este maltrato, pero es tuyo y no mío. Y esto en algún momento lo trabajé con cada uno de los usuarios en terapia grupal. Y quiero que lo hagan ustedes quizás como familia. Intenten develar cuál es el amor oculto en familia. Intenten develar cuál es la historia que se está repitiendo. Y lleguen un momento, siéntense, escriban o hagan una silla vacía si esa persona ya no está. Y reconozcan ese dolor como tal que sufrió esa persona. Reconozcan todo lo que ha cargado, pero déjenle esa carga a esa persona, porque esa persona tuvo que vivir con su existencia y usted está en otra diferente y cada usuario está en otra diferente. Así que si son ustedes los que están empezando como tal a dar esto, empiecen a resaltar en cada uno de esos usuarios que es la existencia de ellos y que cada paso que hacen no es para repetir el de los papás, no es ni para reparar ni para repetir, es por ellos, es para construir como tal una felicidad a partir de una nueva existencia. Muchísimas gracias, no sé si tienen alguna pregunta. Los dejé dormidos, se desconectaron. No, 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 doctora, para nada, acá estamos. No, señora, Gracias, estamos, doctora. señora. ¿Tienen alguna pregunta? Maravilloso el tema. Ojalá lo extendieran más. Ha servido mucho. Espero a la próxima entonces tenerles algunos ejercicios. El recuerdo fue revelado en primicia por Noticias RCN en su momento. Templo. ¿Tienen alguna duda, pregunta, doña Liliana? Doña Liliana.
Doctora, muchas gracias. Me sirvió muchísimo, muchísimo el programa y esperamos pues poder volver a estar en otra nueva ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les gustara como tal la temática. Sí, hay muchos temas, hay muchos temas que hay a los que usted expuso y se asimilan mucho pues a lo que es la realidad, al menos en la parte mía. Y hay muchas cosas que yo las he hablado con mi hijo y siempre ellos quieren llevar una contraria hacia uno porque creen que estando en el medio que están pueden ser mucho más que uno en estos momentos. Se sienten muy grandes. Desde los 5 años. Bueno, pero yo tiro, muchísimas gracias. De Espero nada, otra con ocasión poderlos muchísimo gusto. acompañar. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Feliz noche para Con todos. muchísimo gusto, que estén muy bien, tengan una feliz noche. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego y Muchas feliz gracias. noche. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Fantástico el tema de hoy. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias. feliz noche. Me identifiqué con Feliz muchos de noche. los aspectos que se trató en esta terapia. Muy enriquecedor.